¿Y cómo estás hoy, mi querida amiga y mi querido amigo amantes de la historia? Esto que te muestro en las imágenes, y te lo aclaro por si nunca has estado allí, es el monasterio del Escorial, situado en el centro de España. Desde aquí Felipe II controló el imperio más grande del siglo XVI, y aquí estuvo la sede central del mayor servicio de inteligencia, la mayor red de espionaje que jamás había sido montada, pues el rey Felipe II era muy consciente de la importancia que suponía para él contar con un sistema de información que le permitiera adivinar las intenciones ocultas de las personas y de los estados, y es que eran muchos los que querían apoderarse de este vasto imperio, y a Felipe II tampoco le cogía el tema de nuevas, puesto que ya durante el reinado de sus bisabuelos, los reyes católicos, se originaron unos servicios secretos de importancia. Por tanto, los famosos tercios de Flandes y sus servicios de inteligencia fueron los ejes que mantuvieron vivo un imperio que se extendía por todo el planeta. El monasterio del Escorial fue entonces la sede central del servicio de inteligencia más desarrollado de su tiempo, un hecho que constituye uno de los temas menos conocidos de la historia de España, pues nadie había destinado jamás tantos recursos a tejer una red de espionaje tan extensa y sofisticada. Una red que integraba a religiosos, confidentes, diplomáticos, nobles, funcionarios, secretarios y todo tipo de comerciantes, escritores, bufones y gentes de los bajos fondos. Incluso escritores ilustres como Lope de Vega o Miguel de Cervantes ejercieron como espías para esta vasta red. Sin ir más lejos, Miguel de Cervantes, que participaría en la batalla de Lepanto, en la que perdió un brazo, desempeñó una misión secreta en Argelia en el año 1581, donde investigó si era cierta la movilización de una flota turca para atacar a la flota de Indias que estaba fondeada en Gibraltar. De hecho, Cervantes quiso ser reclutado para realizar más operaciones, pero lo rechazaron, de forma que acabó escribiendo el Quijote. También actuó como espía el gran escritor Quevedo, que por cierto era un habilísimo espadachín temido por todos en las tabernas de Madrid cuando se emborrachaba, ya que todo lo que tenía de cojo lo tenía de hábil manejando la espada. Incluso las mismas infantas formaron parte de la red española de inteligencia desde sus posiciones en diferentes cortes europeas. La dirección de los servicios centrales de espionaje la ejercía el mismo rey Felipe II personalmente, que se encargaba tanto de pagar la información como de hacerla circular de la forma más oportuna. Junto a él estaban en la organización los miembros del Consejo de Estado, que era el organismo responsable de la política exterior de España, y a continuación de este se encontraba el Consejo de Guerra. El rey en persona, como máximo responsable de los servicios secretos, tomaba las decisiones pertinentes respecto a los informes que recibía, generalmente mediante el correo, escritos en clave. Para ello, sus amplios conocimientos de criptografía le facilitaban la labor. Por debajo del Consejo de Estado había un espía mayor que tenía el cargo de superintendente de las inteligencias secretas. Si bien este puesto se instauró oficialmente durante el reinado de Felipe III, parece que ya estaba activo en la época de Felipe II. Este superintendente era responsable de los informes que se obtenían a través de embajadores, altos cargos y militares. Los bufones también fueron una pieza importante en todo este juego, lo que no es de extrañar, ya que históricamente siempre estuvieron muy bien situados para saber qué es lo que se estaba cociendo en la corte. Y al igual que esto, hubo también personajes importantes que fueron una pieza útil en los servicios secretos. Pero antes de proseguir, permíteme que te pida que si te está gustando el vídeo de hoy, me des un me gusta porque me es de gran ayuda y te suscribas a mi canal para informarte de cuándo publico semanalmente una nueva historia.
Bueno, los embajadores de España tenían la responsabilidad de captar la información. Eran un elemento fundamental en toda esta red. Muchas veces lo hacían mediante el pago de sobornos a funcionarios de otros países. Esta información podía resultar decisiva para las decisiones y actuaciones que se tomaban de carácter militar. Y al igual que sucede en la actualidad, existían fondos reservados para el pago a los espías y el pago de las actividades de forma secreta. Se trataba de un sistema opaco para el resto de las instituciones, lo que llevaba a que algunos altos funcionarios quisieran aprovecharse de la suculenta posibilidad de sacar tajada. Para ocultar los mensajes a las miradas indiscretas se utilizaban las más diversas técnicas. En unos casos eran claves ocultas dentro de una partitura. También podía tratarse de claves numéricas o claves alfabéticas en las que se cambiaban determinadas letras. En ocasiones los métodos utilizados provenían ya de antiguas civilizaciones como el Imperio Romano. No olvidemos que el propio Julio César tenía su propio sistema para transmitir mensajes en clave, y los antiguos espartanos en el siglo V a.C. desarrollaron un muy peculiar sistema para transmitir mensajes codificados. Para ello introducían letras aparentemente sin sentido en un papiro o en una piel enrollada dentro de una vara, y el mensaje se descifraba en función de la longitud que tuviera esta. También los espías empleaban una tinta invisible especial. Esta contenía el verdadero mensaje, y sobre ella normalmente se habría escrito otro mensaje intrascendente. Se utilizaban, por supuesto, diferentes técnicas de cifrado. El rey, los miembros del Consejo de Estado y los embajadores conocían el sistema general de cifrado existente para poder manejar la información codificada. Si bien para ocasiones de especial importancia o en las que fuera necesaria la máxima seguridad, se podía emplear una clave más reservada y que estaba solamente destinada al rey y a alguna persona en concreto. En cualquier caso, las claves de comunicación se modificaban cada cierto tiempo por razones obvias de seguridad. Actualmente, el Archivo General de Simancas, que fue inaugurado por el padre de Felipe II, Carlos I, guarda el cambio de sistema de cifrado que realizó Felipe II tras subir al trono, por considerar que el que empleaba su padre podía estar comprometido. Este nuevo sistema de cifrado se lo envió, entre otros, a personajes como por ejemplo el cardenal de Trento, el gobernador de Flandes, el virrey de Nápoles o los embajadores de Francia, Inglaterra y Roma. Lo cierto es que a pesar de todas las precauciones, las claves empleadas eran rápidamente descifradas. Por ejemplo, en 1590 un matemático francés descifró una carta que entregó a su rey, Enrique IV de Francia, en la que un miembro del gobierno de España y Felipe II tramaban un plan para derrocarle del trono. En otro caso, Jean Flogan, que era el mayordomo del embajador español en Francia, robó el código general empleado por el servicio secreto español. Y es que Felipe II mantuvo en Francia una importante red de agentes infiltrados. La red de espionaje que se empleaba era de lo más variopinta. Por ejemplo, en París, el embajador de Inglaterra fue un espía del gobierno español. Se trataba de Edward Stafford, a quien su ludopatía le había hecho contraer importantes deudas de juego. Esto le convirtió en alguien muy accesible para prestarse al juego del espionaje. Edward Stafford no solo dio importante información como los planes de Francis Drake para atacar Cádiz y Lisboa, sino que además fue un agente doble que engañó al gobierno británico con respecto a las verdaderas intenciones de Felipe II. Uno de los espías más notables de la corona española fue el poeta y soldado Francisco Aldana. Como hablaba el árabe, fue enviado por Felipe II a Marruecos, donde estuvo 3 meses disfrazado de mercader judío. A su regreso, le dio al rey cumplida información sobre las fortificaciones,
el armamento, la marina, los efectivos militares y finalmente transmitirle el hecho de que no debía intervenir en la cruzada emprendida por Sebastián de Portugal porque tenía muy magras posibilidades de éxito. Como así sucedió finalmente, quedó demostrado que la información era buena, pues hasta el rey de Portugal perdió la vida en la batalla de Alcazarquivir, en la que también, por cierto, falleció Aldana, que cumplía la misión de mantenerse cerca del rey y tener a Felipe II informado de cuanto acontecía. Uno de los focos de atención de los servicios secretos españoles fue el Imperio Otomano. Los turcos eran el enemigo más inmediato y además eran un enemigo del que se desconfiaba profundamente. Para ello se enviaban agentes a Estambul y estos agentes, pues se desplazaban utilizando unas rutas prefijadas que podían ser terrestres, marítimas o ambas. Por el camino se alojaban, en monasterios, en posadas y así hasta que alcanzaban de forma anónima su destino. Estos agentes podían ser desde un religioso hasta un mercader que, una vez en destino, mediante sobornos, podía captar una red de agentes locales. Incluso el mismo traductor del sultán para sus relaciones con Occidente estuvo al servicio de Felipe II. Como puedes imaginar, este traductor fue una inestimable fuente de información. Pero las funciones de los servicios secretos de Felipe II no fueron solo el espionaje para la obtención de información. También otras prácticas como el sabotaje, la guerra encubierta o el contraespionaje estuvieron a la orden del día. La función de este último fue localizar a los espías infiltrados por otros gobiernos. Por ejemplo, el franciscano Diego Mallorca estuvo a la cabeza de toda una red de espías en Estambul y a través de esta descubrió qué infiltrados tenían los turcos actuando en la corte de Nápoles. Dentro de las operaciones de sabotaje podemos destacar la misión de un agente chipriota del virrey de Nápoles que provocó un incendio y la posterior explosión de un polvorín en el puerto de Estambul. En este caso, los culpables fueron localizados rápidamente y empalados. Los atentados, asesinatos y revoluciones eran objetivos también, para los agentes secretos infiltrados. Uno de los casos más sonados fue el de Anthony Babington, un católico que junto con otros 3 conjurados planearon acabar con la vida de Isabel I para poner en su lugar a la reina católica María de Escocia, que era prisionera de Isabel, ya que Isabel fue un constante dolor de cabeza para Felipe II, a pesar de la amistad y la ayuda que éste le había dispensado durante años. Los 13 fueron descubiertos porque se interceptó el correo entre Babington y María, y los 13 fueron ejecutados. Pero al final, como suele decirse, donde las dan las toman, y resulta que Felipe II fue traicionado y víctima en el mayor caso de espionaje tal vez de su tiempo, en el que su secretario Antonio Pérez le estuvo mintiendo respecto a las intenciones de Juan de Austria por orden de alguna potencia extranjera y además estuvo traficando con secretos de Estado junto con su amante Ana de la Cerda, princesa de Éboli, lo que les supuso a ambos importantes beneficios económicos. Llegó a convencer a Felipe II de la necesidad de asesinar a Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, ya que éste había descubierto los manejos de Antonio Pérez y de la princesa de Éboli, y necesitaban quitarle de en medio antes de que llegase a hablar con el rey. Pero Antonio Pérez no se esperaba la muerte de don Juan de Austria y que tras esta, sus papeles, como no podía ser de otra forma, iban a llegar a las manos de Felipe II, de forma que el rey descubrió por ellos la traición y el engaño de su secretario y le quedó patente cuáles eran sus verdaderas intenciones al hacerle asesinar a Juan de Escobedo por 5 sicarios armados con cuchillos una noche en Madrid. Una evidencia que les llevó tanto a él como a la princesa de Éboli a prisión. Por cierto,
que también hubo mujeres espía, y una de ellas fue la que permitió atrapar a Antonio Pérez tras su ida de Madrid. Y déjame pedirte que si te gusta el vídeo, me regales un me gusta y te suscribas a mi canal, porque por hoy aquí terminó nuestro viaje en el tiempo. De verdad que me ha resultado muy agradable acompañarte en él y te veo en mi próximo vídeo. Adiós.